Hola amigos, ¿quieren saber cuáles son las mejores calas de la Costa Blanca? En este vídeo vamos a hacer un recorrido por las más impresionantes, o al menos de las que más nos gustan a nosotros. Así que, ¡vamos ahí! Empezamos con una de las calas más icónicas de la Costa Blanca. Ubicada en el término municipal de Javea, con sus aguas turquesas y su entorno rodeado de montañas, es simplemente espectacular. Si buscáis una cala de fácil acceso, con aparcamiento cercano y servicios como bares y restaurantes, o alquiler de kayaks y excursiones organizadas, esta es vuestra cala. La cala de Granadella está considerada como una de las mejores calas para hacer snorkel o buceo, debido a sus aguas claras repletas de vida marina. Su mayor contra es que es una cala muy popular, por lo que suele estar muy concurrida en temporada alta. El aparcamiento es de pago y cuenta con parquímetro para pagar en el momento y en el lugar. Cuando se llena el parking principal, cortan la carretera de acceso por tramos, según se van llenando los aparcamientos cercanos, y puede llegar a ser muy complicado encontrar lugar para aparcar el coche, por lo que si vais en temporada alta, hacerlo muy temprano. En el número 4 os presentamos esta cala prácticamente virgen, un oasis de tranquilidad en cualquier época del año. Ubicada en la costa del término municipal de Alfaz del Pi, conocida como El Albir, muy cerca de Benidorm, pero con un ambiente mucho más relajado y pausado. La cala se encuentra dentro del Parque Natural de la Sierra Gelada, siguiendo un desvío justo al inicio de la ruta del Faro del Albir, que os recomendamos realizar antes de ir a la cala, ya que os regalará unas vistas espectaculares de esa parte del litoral. El acceso a la cala no está señalizado, así que os llevamos hasta ella. Bueno familia, lo prometido es deuda. Ya estamos a la entrada para bajar a la cala, a esa cala donde nos vamos a bajar. Este es el caminito que vamos a tomar, súper agradable, lleno de pinos y bueno, las sillitas para podernos poner en esa playa que ya sabe que son playas de cantos rodados. No de arena. Bueno, hemos llegado a un tramo un poco accidentado. Hay que bajar por estas piedras, básicamente. Bueno, sí señores, el nombre de la cala es la cala del Meche, o sea, en valenciano significa la cala del médico. Mirad esto señores, el profundo azul frente a nosotros. La trayectoria del camino es un camino totalmente natural. Cuando entréis al sendero, donde están los baños, pues a vuestra mano izquierda, el primer desvío que hay, bajáis por ahí y eso os lleva directamente a esta cala, a la cala del Meche, del médico. Ponedlo ahí en los comentarios, ¿qué os parece este lugar? ¿Qué os parece esta agua cristalina? Ahí vamos a snorkear también, vamos a meternos con los snorkels, por lo menos lo vamos a intentar. A ver si podemos mostrarles a vosotros qué hay debajo de esa agua turquesa. Su mayor contra es que el acceso es un poco difícil, pero con cuidado se puede bajar bien. Después de realizar el paseo por la sierra disfrutando de ese auténtico paisaje mediterráneo,
os recomendamos que os bañéis en sus aguas y os deleitéis con su maravilloso fondo marino. Una manera de terminar la ruta con broche de oro. Si buscáis una cala hermosa que sea naturista y se pueda practicar el nudismo, os presentamos esta maravilla. Ubicada en el término municipal de Villajoyosa, uno de los pueblos costeros con más encanto e historia de la Costa Blanca. Es una obra de arte de la naturaleza y además tenéis 2 calas en una. Bueno, y como dato útil, esta cala cuenta con un parking bastante amplio y muy cerca de la cala, o sea, apenas hay que caminar. Es solamente pasar esa valla de ahí y bajar la escalerita y ahí está la cala. El Racó de Conil es una cala de tradición nudista desde los años 70, aunque en los últimos años es mucho más la gente que lleva traje de baño que la que no lo lleva. Lo más destacable de la cala son sus preciosas aguas turquesas cristalinas y la gran vida marina, con amplias praderas de posidonia oceánica que la convierte en un paraíso para los amantes del snorkel. Y por supuesto, su entorno totalmente natural, donde no hay ninguna construcción, algo muy difícil de encontrar en esta zona del Levante. Desde la cala de Racó de Conil en Villajoyosa os vamos a contar cuál es el mejor momento para visitar las calas para nosotros, según nuestra opinión. Si queréis bañaros y hacer snorkel, la mejor temporada es evitando las aglomeraciones de las temporadas altas entre Semana Santa y verano, final de abril, mayo, principios de junio, o después del verano, desde la segunda quincena de septiembre hasta finales de octubre todavía puede hacer muy buen tiempo. Tener en cuenta que de las 2 opciones que le hemos dado, según nuestra opinión, para visitar estas calas, para evitar las aglomeraciones y esas cosas, la primera opción, que es después de Semana Santa y antes de que empiece el verano como tal y todos salgan de vacaciones y se llene todo de gente, en esa temporada el agua está más fría, porque venimos del invierno y entramos en la primavera. La otra opción, que es para mí la mejor, si queréis bañaros en la playa, es cuando acabe el verano, porque ahí el agua está incluso mejor que en el verano, porque ha pasado todo el verano y el agua está calentita, está en su punto para bañarse. De todas formas, estas calas tienen muchísimo por dónde sacar, porque no solamente valen para bañarse, valen para hacer snorkel, también podéis venir a sentaros a contemplar el mar, a escuchar las olas, a pescar si os gusta pescar, a darse un paseo por todos los alrededores que tiene la cala. Hay muchos senderitos por aquí que pueden siempre ir bordeando el mar y contemplar la naturaleza. Como podéis apreciar por nuestra vestimenta, estamos en invierno ahora, así que para dar un paseo y hacer senderismo es una época ideal, donde no hay gente y podéis disfrutar de todo este paisaje tan bonito. Su mayor contra es también, como sucede en la mayoría de las calas de la Costa Blanca, la masificación en temporada alta, que le roba todo el encanto y la tranquilidad. En el número 2 os mostramos una de las calas más tranquilas y bonitas de la costa. Ubicada en la bonita localidad costera de Moraira, que os recomendamos visitar, sus aguas cristalinas, su abundante vida marina y su entorno natural la convierten en una de nuestras favoritas. Bueno, familia, ya hemos salido de lo que es el centro urbano de Moraira. Ahora vamos camino de un lugar maravilloso. Yo creo que os va a encantar. Se llama la Cala de Cap Blanc. Bueno, familia, acabamos de llegar. Aquí hemos aparcado el auto y nada,
vamos ahora a descender hacia el mar que se encuentra acá. Ahí lo ven. Pues vamos a descender hacia el mar y vamos a buscar esa cala para refrescarnos. Aquí está el cartel que indica la cala Cap Blanc. Ahí lo tienen y miren para aquí. Miren qué agua. Aquí doblamos. Y aquí está, señores. Lo dicho. Aquí está la cala. Miren esto nomás. Aquí podéis poner vuestras cositas. Existe peligro de desprendimiento en algunas áreas de la cala, así que buscad un lugar donde estéis seguros en caso de dicho desprendimiento. Vamos ahí. Es un auténtico paraíso para hacer snorkel. Las praderas de Posidonia oceánica están muy próximas a la costa y se puede ver todo tipo de peces, también estrellas de mar y hasta pulpos. Los principales contras de esta cala son que en temporada alta suele estar masificada, que no hay casi lugar para poner la toalla y las cosas. Tampoco hay un aparcamiento habilitado. Y si hay mucho oleaje, no se puede acceder a la zona de baño. En el número 1 está la cala más espectacular, la más bonita, con el entorno y paisaje más impresionante, con un par de caprichos de la naturaleza que hace que el lugar sea único y maravilloso. Ubicada en el término municipal de Benitachell, cuenta con un amplio parking con un precio único de 12 euros, con independencia del tiempo que se permanezca aparcado. Desde el parking, por un sendero bien señalizado, se llega a uno de esos caprichos de la naturaleza antes mencionados, la falla de Moraig, una pared perfectamente vertical cuyas estrías nos indican la dirección del desplazamiento geológico que la originó. También se formaron otros lugares interesantes como la Basenilla, que en el futuro dará lugar a una cala. Y la Cueva de los Arcos, el punto más fotografiado de la cala. El principal contra es el precio del parking, que es muy elevado. Y otro inconveniente puede ser que al tener un aforo de 700 personas al día, puede ser que al llegar ya se haya completado y no podamos aparcar el coche. Bueno, familia, desde aquí, desde este increíble lugar, con estas maravillosas vistas que tenemos acá, en la terraza del Funky Monkey, En el Albir, vamos a poner fin a este programa. Esperamos que os haya gustado. si es así, bueno, regalarnos un like, suscribiros si no estáis suscritos y comentadnos ahí cuál de todas las calas es la que más os ha gustado, o si habéis visitado alguna o si tenéis ganas de visitarla. Así que nada, amigos, muchísimas gracias por seguirnos como siempre y os mandamos un beso a todos. Nos vemos en la próxima aventura.